El día de hoy vamos a ver uno de los testimonios más famosos, si no es que el más famoso de toda la historia de la iglesia. Y con justa razón, de hecho vamos a ver por qué esto es así. Seguramente tú ya conoces el pasaje, pero es importante que lo repasemos si es que vamos a extraer las lecciones que nosotros queremos aprender. Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo. Vamos a ver que él es un fariseo, es decir, miembro de una secta bastante, o de un grupo religioso bastante estricto en cuanto a guardar la ley. De hecho, ellos forman un cerco alrededor para que nadie cruce ese cerco de la ley. Es decir, aquí está la ley, pero ellos construyen un cerco alrededor con más leyes para que nadie cruce y violente la ley. Entonces, esa es la idea. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eso es muy importante. No estamos hablando de un indiferente, no es solo que Saulo sea indiferente al movimiento del cristianismo, es que Saulo está en contra del ministerio del Señor Jesucristo. Él está amenazando de muerte a los discípulos del Señor. Y dice que con ese respirar amenazas y muerte, como el de un toro quizás, enfurecido, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, refiriéndose al cristianismo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén a juicio. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora fíjate que este es un doble llamamiento. El que está hablando, y Saulo lo sabe, es Dios mismo. Dios es el que se aparece así, resplandeciente, y se aparece a los profetas también, diciendo, fulano, fulano, haz esto o aquello. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué me persigues? Y eso es muy curioso porque lo que Saulo está persiguiendo no es al Dios que él cree adorar con su religiosidad, sino más bien él está persiguiendo a la iglesia. Pero Dios dice que es lo mismo, perseguir a la iglesia y perseguirle a él. Así que esto debió haber sido un balde de agua fría para Saulo. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Guau! Piensa un momento en esta escena. Saulo es el que está llevando a juicio, arrastrando a Jerusalén a los creyentes en Jesús. Está en contra de la familia de la fe. Y lo que él dice es, quiero que mueran. Y Jesús se le aparece y en lugar de responder con juicio, ¿quieres matar a mis seguidores? Yo voy a acabar con tu vida, Saulo. En lugar de eso, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él no muere al instante, pero vamos a ver que en realidad Saulo de verdad morirá y tendrá que vivir ahora Jesús en él. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, había quedado cegado. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor dijo en una visión, Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando.
y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, sí voy a ir. No, lo que él responde es, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido. Piensa otra vez en la misericordia de Dios hacia Pablo. Él siendo perseguidor, él siendo un terrorista que busca asesinar a los creyentes. Ahora será el instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, de todo el mundo, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Claro, a veces nos gusta esta parte de mi instrumento escogido, pero vamos a ver que la vida de Pablo estuvo marcado también por eso, por padecimiento. Él hacía padecer a los creyentes y ni siquiera en un acto como de justicia divina, sino más bien como un estado natural de ser parte del instrumento escogido. Él padece también por el nombre de Jesús. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista, pero no nada más eso. Esto no se trata de una vista física, se trata de una vista espiritual. Y seas lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que capacita a todos los creyentes para ir y predicar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. Ese es el Espíritu Santo que ahora es llenado en Pablo. Al instante cayeron sus ojos como unas escamas, de sus ojos, perdón, como unas escamas, y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado en señal de su fe. Entonces, de nuevo, recobrar la vista, Lucas lo pone no solamente como algo físico que realmente pasó, sino también como un símbolo de decir, era ciego y ahora está viendo. Tomó los alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Enseguida. Él no tardó para cumplir la misión que Dios le había ordenado. Y eso pasa muchas veces con nuevos convertidos. Al instante, enseguida, se puso a predicar en las sinagogas, que era como su lugar predilecto, porque él era fariseo. Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la proclamación que incluso al final de sus días lo llevará a la muerte, pero que Jesús sea el Hijo de Dios significa que Él es el Salvador, el Mesías, Dios mismo, entre nosotros, entre su pueblo. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Mesías. ¡Wow! Nota que estamos en el mismo capítulo y han pasado muy pocos días. Seguramente no pasó ni una semana. Y todos los que habitaban en Damasco estaban entre confundidos, atónitos, asombrados. ¿Cómo es que aquel que estaba en contra ahora está a favor del nombre de Jesús? Solo Dios puede hacer algo así. Y esa es la historia de muchos otros creyentes. Creo que por eso es tan famosa esta historia de conversión, este testimonio de conversión, porque es la historia en realidad de todos nosotros. Es la historia de cómo un día nos burlábamos o no entendíamos o estábamos lejos o creíamos agradar a Dios al igual que Saulo, pero en realidad estábamos en la dirección contraria. Entonces,
Creo que por eso es tan famosa esta historia. Porque al igual que Saulo tuvo un encuentro con Jesús de manera que trastornó su vida am, para siempre, de la misma forma, todos los creyentes han tenido un encuentro con Jesús que transforma su vida para siempre. Y cuando le conocemos se caen como escamas de nuestros ojos, porque ahora vemos a la gloria del Hijo de Dios. Y enseguida, como Pablo, nos ponemos a predicar de Jesús no en la sinagoga, pero quizás sí en la escuela, o quizás sí en el trabajo, o quizás sí en el taller, o en el negocio, o en mi barrio, en mi colonia. Esta es una vida. Así se ve una vida que ha tenido un encuentro con Jesús. Y si nunca has tenido un encuentro con Jesús, de verdad, te predicamos acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, que al creer en Él tienes vida en su nombre, que Él es el Salvador de tus pecados y el Señor de tu vida. Si tú crees eso, tendrás un encuentro quizás no tan drástico como el de, o espectacular más bien como el de Saulo, pero sí igual de drástico. Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. Ahora, no pensemos que la conversión viene acompañado de paz, calma. No, la conversión viene también con mucha oposición. A tal punto de que querían matarlo. Y esa es una sensación que también todo creyente ha tenido. Uno se convierte y al instante que uno comienza a predicar de Jesús, también quieren deshacerse de uno. No quieren escuchar el Evangelio. Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Este solamente va a ser el principio de las aflicciones. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y cuánto padeció? En una de sus cartas él dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Verdaderamente Jesús le mostró cuánto le era necesario padecer por su nombre. Y acabará sus días en una prisión. Y la historia nos dice, o más bien la tradición nos dice, que fue decapitado. Así es como acabó un grande. Pero ¿sabes lo que él dijo? Que todo esto valía la pena. Fíjate que, contrario a lo que muchos pensaríamos, él no era lo peor de lo peor. Claro, era un terrorista, pero un terrorista religioso. Él no era ningún delincuente. Él dice en su carta a los filipenses que si alguien quiere confiar en la carne, también él. Mucho más mérito tenía Pablo que cualquier otro. Circuncidado los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, yo soy del linaje de Israel. Verdaderamente yo soy el pueblo de Dios, como se creía.
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, ya platicamos acerca de eso. En cuanto a al celo, perdón, perseguidor de la iglesia. Es decir, era tan estricto que como el cristianismo estaba fuera de mi casillero, lo perseguí. Lo perseguí hasta el punto de la muerte. En cuanto a la justicia, la ley hallado irreprensible. No se le podía acusar de nada a Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las cosas por las cuales yo me gloriaba, todas las cosas por las cuales yo creía que era mejor que los demás, todas las cosas por las cuales yo pensé que valía delante de Dios, es pérdida cuando lo comparo con el gran amor que me tuvo Jesús. Ese día que Él me cegó con su luz y su gloria y resplandeció en mi corazón, yo dije, nada vale sino Él. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable, porque eso es incomparable, no se le puede comparar, valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, es decir, no por mis propios méritos, sino la que es por la fe en el Mesías. Todo aquel que cree, que tiene fe en el Mesías, es hallado justo no por sus méritos, sino por los del Mesías. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y dice que también Él quiere conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Claro, conocerlo a Él de una manera más profunda, conocer el poder de su resurrección, en el sentido de fortaleza, vitalidad, pero mirando hacia la resurrección futura, cuando un día Jesús nos levante, y la participación en sus padecimientos, vaya que Él tuvo participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Verdaderamente lo fue, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dice a Timoteo que Él da gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel. No que haya sido fiel, dice que se le consideró por fiel, aun cuando no lo era, y lo pusieron en el ministerio, aun habiendo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor. De nuevo, esta es la historia de muchos de nosotros. Antes nosotros fuimos blasfemos, perseguidores, agresores. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por mi ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, oh, fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Hay confianza, hay amor sacrificial en Jesús y por una obra de gracia, es decir, como si fuera un regalo que no merecemos, nos da la salvación. Y además, no solo nos traslada del reino de tinieblas a su luz admirable, sino que también nos pone a servir en ese reino de justicia. Y entonces él concluye y dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Yo lo experimenté, quiero que tú también lo experimentes. Cristo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio, entre los cuales yo soy el primero. Cada cristiano te puede decir eso. Yo antes era esto, 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 y cuando miro mi vida, veo, yo soy el primero de los pecadores. Y si Cristo me salvó a mí, entonces Cristo también te puede salvar a ti. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo. Nuestra vida sirve, al igual que la de Pablo, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Y lo único que podemos decir junto con Pablo es, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos ha salvado, nos ha rescatado. Gloria a Dios. Y nuestro deseo es que esto verdaderamente sea un ejemplo de lo que Dios hace, que nuestras vidas sean un ejemplo de la transformación que Jesús hace. Que digan, como dijeron con Pablo,
El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y como resultado, que glorifiquen a Dios por causa de nuestra conversión. Ese es nuestro anhelo, este es nuestro deseo, que más y más personas se salven cuando nosotros contemos las buenas nuevas de Jesús y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, transformarnos por completo. Y yo quisiera terminar con estas palabras que Pablo escribió a los Efesios. Que en otro tiempo, no todos nosotros, escribe a Pablo, se está incluyendo, y nosotros también deberíamos incluirnos. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos destinados a la ira, esa es la idea. Pero Dios, esto es fabuloso, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo que concluye Pablo es por gracia. Ese es un regalo que no merecemos. Es un regalo grandísimo. Dios se da todo de sí. Y además es un regalo que demanda una respuesta. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Salvados de qué? De la ira, de la condenación eterna. Cuando Dios se presenta en nuestras vidas, Él no aparece con juicio. Él aparece con grandes brazos de amor y diciendo, ¿por qué te estás alejando? ¿Por qué me persigues? Y una vez que le conocemos a Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador de los pecadores, es entonces cuando vemos su gloria y su poder, se nos caen las costras de los ojos. Y ahora somos transformados, llenos del Espíritu, confesamos que Jesús es el Cristo y comenzamos a servir para extensión de su reino, siendo ejemplo para los demás. Si tú ya eres creyente, que tu vida sea igual que la de Pablo, un ejemplo para que más y más personas vengan al conocimiento de Jesús. Y si tú todavía no eres creyente, esta es la historia de cada uno de nosotros. No solo de Pablo, de cada uno de nosotros. Hay 1000 variantes, infinidad de variantes de esta historia. Pero el punto es ese. Hemos tenido un encuentro con Jesús. Queremos contarlo a todo el mundo. Queremos contar que Él salva. Queremos contar que Él salva como un regalo. Queremos contar de su gran amor. Así que tú también puedes ser transformado. Si tú necesitas un nuevo comienzo, si tú necesitas comenzar de nuevo, y créeme, lo necesitas, debes tener un encuentro con Jesús. Cree en Jesús y serás salvo. Hoy es el día de salvación.